¿Te has preguntado por qué en Alemania y Polonia eran los países donde había más judíos en Europa? Y gracias a ellos fueron los creadores de la Gran Banca y después todas esas teorías conspiradoras de los Rothschild, masonería, hasta que pasó lo del Holocausto. ¿Cómo estos hicieron para llegar desde Jerusalén hasta allá? ¿No te mola la cabeza? Bueno, quédate en el video y tendrás la respuesta. Comencemos. La diáspora judía hay quienes afirman que empezó en la época del sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, con el general Tito, pero no. Comenzó cuando Epífanes de Antioquía quería eliminar el culto a Yahvé y quería imponer el culto a los dioses griegos, pero hubo la revuelta de Matatías y sus hijos, los macabeos, y lograron expulsar a los selyúcidas del reino e incluso impusieron la dinastía asmonea. Aunque no muchos a gusto con las nuevas leyes de estos, empezaron a dejar Judea y se iban a Samaria y otros a tierra de los nahuateos. Es más, se iban al desierto a esperar que hubiera un cambio de régimen y estos se llamaron los esenios. Aunque la diáspora más importante fue en la época del sitio de Jerusalén, donde pelearon los célotas, los fariseos para defender el templo. Pero estos fueron aniquilados y los sobrevivientes trataron de guardar el legado judío cerrando el canon del Tanaj en Yamni. Y algunos de los que sobrevivieron años después, el Imperio Romano los exilió a la península ibérica. Siempre los romanos exiliaban a pueblos grandes al otro extremo de sus terrenos para controlarlo todo. Aunque bueno, muchas familias judías se quedaron en Asia Menor. Unos se convirtieron en cristianos y otros siguieron con su religión. Y pasaron siglos y la diáspora judía crecía. Después unos empezaron a convivir con los seguidores de Mahoma. Y más aún cuando el califato de Omeya conquista la península ibérica. Pero otros se quedaron en las proximidades de Jerusalén. Así que cuando fue la primera cruzada de 1095 a 1099, que fue ordenada por el Papa Urbano II, muchos cruzados se impactaban al ver chiíes, suníes, cristianos ortodoxos y judíos que vivían en comunión en Jerusalén. Incluso muchos cruzados se casaron con judías y emigraron muchas familias judías a Europa, asentándose en Francia, aunque después estos siendo perseguidos por la Santa Inquisición en Europa, ya que la superstición católica de ese momento le echaba la culpa a los judíos de todo mal que pasaba en su reino. Pero al mismo tiempo hubo peregrinación a Jerusalén, hasta en 1187 que llegó la reconquista de Saladino, y después los cristianos querían seguir enviando tropas, varias cruzadas. La más famosa fue la Tercera Cruzada en 1189, que fue liderada por Ricardo Corazón de León, Felipe el Delfín de Francia y Federico I Barbarroja, que fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Estos no pudieron reconquistar Jerusalén, solo conquistaron las ciudades costeras de Siria y Líbano, y también dejaron a los caballeros templarios fundar el reino de Acre. Pero Ricardo perseveró y derrotó a Saladino en la batalla de Arsuf en 1191 y en la batalla de Haifa en 1192, y firmaron la paz con el Tratado de Ramalá, y Saladino permitió el peregrinaje a Jerusalén, aunque existieron muchas cruzadas de muchos reyes europeos para conquistar Jerusalén. Siempre se hacía más difícil hasta que llegaron los mamelucos y expulsaron a los templarios de Acre, escapando en barcos a Chipre y después a Europa. De este viaje hubo muchas historias acerca del Santo Grial, y se dice que cuando llegaron a Francia la mayoría llegó con riquezas y con cultos esotéricos. Pero no, todo esto era una mentira, orquestada por Felipe el Hermoso y Papa Clemente V, para quedarse con todas las riquezas de los templarios. Y de ahí surgió esa fecha tan aterradora. Un viernes 13 de octubre de 1307, ellos fueron quemados. Los grandes sobrevivientes de Acre, incluso el gran maestre Jacques de Molay, dijo unas palabras malditas contra la iglesia. Y estuvo tan interesante que estas palabras se cumplieron. Se cumplió la maldición. Ya como no estaban los templarios para proteger a los judíos, la magnífica orden creada por Hugo de Payens había sido humillada y muchos sobrevivientes se escondieron, y con todos los saberes aprendidos en Tierra Santa, con ritos y cultos, fueron la base para las sociedades secretas, los Rosacruces, las diferentes órdenes alquímicas y posteriormente la masonería. Como tal, la Santa Inquisición persiguió a los judíos en Francia
Y siglos después, los reyes católicos del reino de Castilla y Aragón expulsaron los judíos sefaradíes a Portugal, y estos después, con la persecución en Portugal, emigraron al Sacro Imperio Romano Germánico, o como fue el caso de los antepasados de Spinoza, el filósofo holandés. Aunque muchas personas se preguntan por qué tal envidia de los reinos católicos contra los judíos, si ellos le daban al reino riquezas, estabilidad económica, inteligencia. Pero bueno, así es la vida. Siglos después, las escuelas rabínicas estaban fundamentadas en el Tanaj, el Talmud y el Zohar, pero no tenían una representación en general hasta que Baal Shem Tov llegó y fundó el judaísmo hasídico en su sinagoga. Hay una leyenda que dice que su papá Eliezer se le había aparecido el profeta Elías y le había profetizado que tendría un hijo a los 100 años, y así pasó. Años después, con la aparición de las nuevas tendencias ideológicas de la Ilustración y el nuevo pensamiento crítico, el gran rey Federico el Grande, el rey de Prusia, acoge a todas las personas sin importar la raza ni religión a su reino, llegando miles de judíos a conformar el reino de Prusia. Muchos de estos fundaron órdenes cabalistas y combinada con la alquimia, y es cuando se funda la Orden de los Masones de Baviera por Adam Weishaupt. Federico une todos los ritos en uno, en el grado 33, después habiendo en todo reino sociedades secretas de estudio de filosofía y científicos y las más grandes universidades, y siendo los judíos los número uno en estos. Un siglo después, cuando el imperio se expandió gracias a von Bismarck con las guerras austro-prusianas y las franco-prusianas, estos ayudaron a unir todos los reinos formando el imperio alemán, siendo los más grandes científicos y filósofos los judíos. Y después algunos emigraron a Estados Unidos de América y se asentaron en Brooklyn, fundando Williamsburg y Charleston en Carolina del Sur por inmigrantes judíos brasileños, que eran sefaradíes. Y empezó la gran comunidad judía norteamericana. En sí tenía la esperanza de crear un nuevo estado judío. Así que, aprovechando las obras de Theodor Herzl, se fundó el sionismo en 1897, que pretendía la emigración judía a Palestina. Todo eso se logró de una manera inesperada, con un gran genocidio, décadas después, lo que se conoció como el Holocausto nazi, donde murieron 6 millones de judíos en toda Europa. Los que tuvieron suerte se escaparon de los guetos. Los que no tuvieron suerte fueron los que le creyeron a la SS de la supuesta reubicación judía. Pero bueno, eso sería para otro video más, como fue la inmigración judía a Palestina, que fue debido al plan Marshall, que no les favorecía, ya que muchos judíos se quedaron solos. Salían de los campos de concentraciones como únicos sobrevivientes de su familia. Y también hablaremos de la independencia de Israel, liderada por David Ben-Gurión y su guerrilla Haganá, contada por judíos y por los palestinos. Para entender en sí el conflicto armado, hay que ver las dos caras de la moneda. Suscríbete para ver más videos así. Bye.